Muy buenos días, bendiciones para todos. Este tema se llama Ayuda a mi incredulidad. El padre de un joven eh, comentó a Jesús y le dijo: Señor, si puedes hacer algo por nosotros, ten misericordia y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y este hombre dijo unas palabras interesantes. Dijo: creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. La incredulidad es algo que desafortunadamente en todos los niveles existe. Casi todos tenemos de alguna forma algo de incredulidad. Pero esto se corrige precisamente con la fe, con creer en el Señor. Que tengamos una fe viva. Esto nos enseña precisamente la palabra de Dios. Porque déjenme decirles que hay muchos peligros por causa de la incredulidad. En la incredulidad, miren cómo nos dice Romanos 2, capítulo 4. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Y que ignoras que la benignidad suya busca llevarte al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Así que el Señor nos enseña precisamente en su palabra el peligro de lo que es la incredulidad. Es un corazón. En el corazón es donde está la fe, donde nace la fe precisamente. Un corazón tocado por Dios. Por eso hablábamos nosotros del corazón contrito y humillado. Un corazón que es fácil de creer. Estas palabras de Jesús: al que cree todo le es posible, es porque cuando ya uno es ejercitado en la fe, puede uno verdaderamente comenzar a creer. Puede uno comenzar a experimentar la fe y las bendiciones que trae el ser personas, hombres y mujeres de fe. Esta palabra de Romanos 2:4 es precisamente a las personas que tienen dureza en su corazón. Hay un corazón duro, un corazón no arrepentido y solamente atesora ira. Porque si hay algo que Jesús no soportaba precisamente era la incredulidad. Jesús se maravillaba de la incredulidad de las personas. Realmente no le gustaba eso. Siempre regañaba a sus discípulos, diciéndoles: ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes con esta incredulidad que tienen? Así que, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Estas palabras de este hombre cuando dijo: yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Le estaba diciendo: ayúdame a no ser incrédulo. Ayúdame a que se vaya de mí toda incredulidad. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer realmente. Pedirle a Dios que se vaya de nosotros toda incredulidad. Dice la palabra de Dios que la fe es creer en lo que no se ve. Es la certeza, estar seguros de que esperamos algo. Es precisamente estar seguro, dice Hebreos 11:6, que el que quiera acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Que sin fe es imposible agradar a Dios. De alguna manera tiene que ser echada fuera de nosotros toda incredulidad. Jesús mismo dijo que este género que es la incredulidad, con nada puede salir de nuestros corazones, sino con oración y ayuno. Porque nosotros cuanto más nos acerquemos a Dios, cuanto más
tengamos una relación con Dios personal, mayor fe tendremos y menos incredulidad. La incredulidad tiene que salir de nuestro corazón. Naturalmente el hombre es incrédulo, por supuesto. Solamente al tener una experiencia con Dios, al comenzar a venir, llegar ante Dios, cuando hay una necesidad en nuestras vidas de Dios, es cuando nuestro corazón es movido a buscar a Dios. Y allí es donde el Señor comienza a poner en nosotros fe y aleja la incredulidad de nuestros corazones. El peligro de la incredulidad es el corazón endurecido. ¿Cuántos corazones endurecidos vemos en la actualidad, a pesar de todo lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, que son solamente la palabra de Dios se está cumpliendo? Se está cumpliendo todo lo que está escrito en la palabra de Dios, porque vemos la soberanía de Dios en todo esto que está pasando. Estamos viendo a un Dios soberano. Hechos 28, 26, decía el apóstol Pablo: oirán ustedes, pero no entenderán. Verán, pero no percibirán, porque su corazón se ha endurecido y sus oídos son incapaces de oír. Han cerrado sus ojos para no ver ni oír, ni entender bien, para que no se conviertan y yo los sane. Esta sanidad precisamente del alma, estamos hablando del alma. Si no nos convertimos, no podremos ser sanados del alma. En pocas palabras, no podremos tener salvación. Porque la palabra, la mayoría de las veces que habla de la sanidad, es nada más de la salvación, a eso se refiere. ¿Por qué? Porque la humanidad está enferma precisamente por la incredulidad. La incredulidad es una enfermedad en el corazón. Dios hizo todo para que el hombre tuviera una relación directa, total con Dios. Y esto era a través de la fe. Pero la incredulidad ha dominado al mundo entero. Y actualmente vemos tanto ateísmo y vemos tantas personas que solamente tienen un corazón duro. Se ha endurecido su corazón, son incapaces de ver, nos dice la palabra de Dios, de oír, de entender. Y por supuesto no se van a convertir y nunca Dios va a poder sanarlos. Jesús murió por todos. Mire, esta salvación está puesta en el mundo entero. Jesús murió por el mundo entero. Él vino a dar salvación a todo el mundo. El mismo regalo de parte de Dios, la misma gracia está disponible para todos. Porque Dios quiere que todos sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento y a la salvación, todos los hombres. Y esta misma salvación que está disponible para todos, que es un regalo de parte de Dios, muchos no la recibirán precisamente por la incredulidad. Así que es un impedimento. La palabra nos enseña que la gente sin Dios, la gente incrédula, vive de acuerdo a la vanidad de su mente, es decir, una mente vacía. Dice Efesios 4:18, esta gente tiene el entendimiento entenebrecido. La incredulidad hace que las personas tengan ese entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Todo lo que proviene de Dios es precisamente la vida misma. Nuestra propia vida proviene de Dios. Este mundo y todo lo que existe proviene totalmente de Dios. Pero dice el versículo 19, Efesios 4,
Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Se pierde la sensibilidad, toda sensibilidad de un corazón dispuesto a creer en Dios. Cuando se pierde esta sensibilidad, los hombres se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La lascivia controla la mente de las personas, los convierte en esclavos, en débiles. Niegan entregarse a Cristo, nunca quieren venir a las cosas de Dios, nunca quieren escuchar la palabra de Dios. Y no es porque ellos no entiendan de que de alguna manera saben que hay un Dios. Han conocido a Dios, dice Romanos, pero no le han dado gracias y su necio corazón ha sido entenebrecido. Así que se entregan a la lascivia, que es lo opuesto de las cosas de Dios. La lascivia tiene por naturaleza el ser esclavizado en los deleites del mundo, en la vanidad de la mente, y que el corazón solamente ame las cosas vacías, las cosas vanas. Y están esclavizados. Ellos ni siquiera se dan cuenta de la tremenda esclavitud que tienen, pero eso sí sienten, viven una vida vacía. No conocieron camino de paz, nos dice Romanos 3. Quebranto y desventura hay en todos sus caminos. Así es una vida incrédula. Así es un corazón incrédulo. Todo esto llega a experimentar. Una vida miserable y vacía totalmente. Dice Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Los hombres se han dado cuenta precisamente de que Dios es real por la maravillosa creación, por la perfección que hay en toda la creación. Las leyes de la física precisamente son leyes porque tiene que haber un legislador, alguien que las ordenó, que las puso esas leyes precisamente. Leyes de la física, de la biología, todo tiene un porqué, todo proviene de Dios, es más claro. Pero dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, pensando de qué forma, tratando de que no sea como dice la palabra de Dios, sino que empezaron a razonar de qué forma pudiera haber sido la vida aquí en este planeta Tierra. A base, y pues nada más llegaron a la conclusión de que es por la casualidad. Por la casualidad existen las cosas, por la casualidad nada más. Entonces se envanecieron en esos razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo cual, dice el versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia. Esto llevó a este grado a que Dios los dejara irse a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, todos los deseos y pasiones desordenadas. Y dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las cosas creadas en lugar de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces, a través de esta incredulidad, a través de este corazón entenebrecido, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cometieron vilezas, bajezas, fueron yéndose hacia las tinieblas, hacia la oscuridad. Es un corazón entenebrecido, no puede haber luz, no puede haber un brillo de esperanza, no puede haber luz en el sentido de acercarse a Dios, sino se van perdiendo y van cometiendo actos viles, dice la palabra de Dios. Los hombres dejaron el uso
por naturaleza y se encendieron en su lascivia. Igual las mujeres, dice. Y nació el homosexualismo, la depravación, todo lo que hay actualmente precisamente por un corazón entenebrecido, por la necedad del hombre y por la incredulidad. Es un peligro la incredulidad, incluso para los cristianos. Dice Hebreos 3:12, miren hermanos, los cristianos incluso, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo. Inmediatamente cuando hay incredulidad, se aparta nuestra vida de Dios, se aleja totalmente de Dios. No tenemos nada que hacer con Dios porque nuestra relación con Dios depende totalmente de la fe. Déjenme decirles que la fe es quien nos lleva hacia la salvación. La fe en Cristo produce salvación. La fe en Cristo produce vida eterna en nosotros. El creer en Cristo es cuando llega a nosotros la vida de Dios. Este es estar cercanos a Dios, nos acerca a Dios la fe. Así que miren que no haya ninguno de ustedes corazón malo, porque para esto es precisamente ese corazón malo. Lleva inmediatamente la incredulidad. Se aparta del Dios vivo. Dice el versículo 13, más bien ustedes exhórtense los unos a los otros en todo tiempo, cada día, dice aquí, mientras aún se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El pecado trae por consecuencia la incredulidad. Mientras Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, estaban en esa relación total con Dios, esa plenitud, estaban en una perfección. Ellos podían hablar con Dios, veían a Dios, estaban con Dios. Era una vida total y completa dependiente de Dios. Pero al desobedecer, al comenzar el pecado, lo que vino fue incredulidad. Nació incredulidad, nació el temor, nacieron tantas cosas que llevan por consiguiente de la incredulidad. Ahora dice 1 de Timoteo 6:11, pero tú, hombre de Dios, aquí les está hablando nada más a los hombres de Dios. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Frutos del Espíritu Santo son los que tenemos que seguir nosotros. Tú, hombre de Dios, apártate de la incredulidad. Tienes que ser ejercitado en la fe. Nosotros debemos de ser ejercitados en la fe. Este versículo de Tito 1:9 dice, apegados a la palabra fiel. Es como debemos de vivir nosotros. Apegados totalmente a la palabra de Dios, tal y como nos ha sido enseñada, para que también podamos exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, la palabra de Dios va a hacer que haya en nosotros fe, porque la palabra de Dios nos corrige, nos instruye, nos redarguye, corrige nuestra manera de pensar, nos saca de la vanidad, quita la incredulidad, es la cura contra la incredulidad, es precisamente la fe, la palabra de Dios, fe en la palabra de Dios, es lo que debemos de tener nosotros. Y aquí nos está diciendo que nos debemos apegar a la palabra de Dios, vivir nuestra vida apegada a la palabra de Dios. Dice el versículo 15 también, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente
y su conciencia están corrompidas, profesando conocer a Dios, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La incredulidad nos reprueba delante de Dios. No podremos llegar, no podemos alcanzar las promesas de Dios por la incredulidad. Así que es importantísimo que los cristianos nos apeguemos a la palabra de Dios. Recuerden que la palabra es agua, nos purifica, nos limpia. Jesucristo dice que Él vino a morir por nosotros, ese sacrificio perfecto. Nos ha perfeccionado, nos ha hecho santos, pero nosotros somos llamados a ser santos también. Que nosotros por la palabra de Dios es que nos va a purificar, nos quita toda incredulidad la palabra de Dios. Recuerden que el escudo de la fe nos dice ahí en Efesios capítulo 6, la fe es como un escudo para apagar los dardos del fuego del maligno. Y esos dardos de fuego del maligno son precisamente dardos de incredulidad. Y nosotros por eso debemos de confiar en la palabra de Dios. Tomás, uno de los apóstoles, uno de los discípulos de Jesús, él dijo, hasta que yo no ponga mi dedo en sus llagas de Jesús, no voy a creer. Y Jesús, cuando llegó el tiempo, le dijo a Tomás, ven, tócame, pon tu dedo acá, toca mis heridas. Y cuando tocó las heridas de Jesús, Tomás exclamó, Dios mío, Señor mío. Jesús le dijo, porque has visto, porque me has palpado, tocado, has creído. Jesús dijo, más bienaventurados son los que sin ver van a creer. Entonces, es una bienaventuranza, es una vida llena de bendiciones cuando nosotros dejamos la incredulidad y creemos en Cristo Jesús. Miren cómo nos dice Gálatas 3:19, la ley y la fe. ¿Para qué sirve la ley? Pues fue añadida por causa de las transgresiones, nos dice, porque el hombre seguía esclavizado del pecado. Por causa de estas transgresiones fue añadida a la ley hasta que viniera Cristo. Versículo 22 dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuere dada a los creyentes. De alguna manera se tenía que resaltar la fe en los creyentes. Por lo tanto, la palabra de Dios, la Escritura, dice, encerró todo bajo pecado. Para esto precisamente fue dada la ley, para que abundase el pecado, a fin de que cuando viniera Cristo, los hombres por su fe fueran limpios de todos los pecados. Entonces la fe juega un papel fundamental en los cristianos. Dice el versículo 23, también estoy en Gálatas 3, pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro tutor, quien nos enseñó y dice para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Para al venir la fe no estemos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe tiene como consecuencia que somos llamados hijos de Dios por la fe. También nos dice que es la justicia. La justicia de Dios es por la fe en Cristo Jesús. Y nos dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que toda la fe produce
es grata siempre para Dios. Un hombre, mujer de fe. Dios dice que busca siempre. Dice el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y dice ahí también que Dios busca, voltea a ver si hay alguien que crea, si hay alguien que esté dispuesto hacia Dios. Así que nosotros debemos de vivir de ahora en adelante arraigados en la fe, cimentados en la fe. Ese es un cristiano verdadero, estar cimentado en la fe, en la palabra de Dios. Dice Colosenses 2, versículo 6, por tanto, de la manera que ustedes han recibido al Señor Jesús, así deben andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La fe precisamente debe ser la base nuestra de los cristianos, porque por la fe es precisamente que recibimos las promesas de Dios. Por la fe recibimos nosotros a Jesucristo en nuestro corazón y que vino a ser autor de nuestra salvación, Jesucristo. Hebreos 11:6, que decíamos, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces los que creen en Cristo ya tienen vida eterna, nos dice Primera de Juan 5:11. Este es el testimonio. ¿Qué cosa es un testimonio? Es algo que Dios nos testifica a nosotros. Es algo que Dios nos asegura a nosotros. Dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de simple, así de claro es Dios. Les he escrito a ustedes estas cosas, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que ya tienen vida eterna. Preciosa es la palabra de Dios. Entonces, debemos de aferrarnos, cimentarnos, estar arraigados en la fe por la palabra de Dios. Recuerden que la fe viene por la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. Entonces, cercana está la salvación para todos. Dense cuenta qué tristeza será cuando muchos se den cuenta de cuán cercana estaba la salvación, que estaba solamente al alcance de hablar, de proclamar, de decir, creo en el Señor Jesucristo, porque dice que el que creyere, ese será salvo. Y nos dice que la palabra, dice Romanos 10:8, más bien que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque es cosa de proclamar, de confesar con nuestros labios que Jesucristo es el Señor. Y para esto tuvo que haber sido echado fuera de nuestro corazón la incredulidad. Recuerde que primero dice que tenemos que creer en nuestro corazón y después con los labios decir que Jesucristo es el Señor y seremos salvos. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nos dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Precisamente porque nosotros cuando confesamos que Jesucristo es el Señor, es que somos salvos. Así de alcanzable está la salvación para todos los hombres, para la humanidad entera. Pero qué tristeza será cuando muchos se enteren de que estuvo tan al alcance la salvación y nunca la recibieron, precisamente por la incredulidad. Decíamos nosotros que la incredulidad hace que las personas tengan un corazón duro y entenebrecido. Recuerden que Jesucristo es la luz del mundo
la luz que alumbra a todo hombre, que le da un perfecto significado a su vida, tal como Dios nos creó, porque Dios nos creó con un propósito precioso, que es tener una relación con Dios, que es ese que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Un adorador en espíritu y en verdad es alguien que no tiene incredulidad ya, que de verdad sabe que a quien está adorando es a Dios, que todo lo que está haciendo, aunque él no vea ningún fruto de lo que está haciendo, a lo que se está aferrando, de lo que está buscando, es por la fe, aunque no vea ningún fruto ahora, pero él sabe que ahí está Dios, viéndolo, observándolo en todo tiempo y que algún día le va a recompensar. Así que nos dice Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo, paz y paz en la fe. Qué preciosa palabra, qué precioso versículo. El Dios de la esperanza, es decir, el Dios de la fe, nos llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Un cristiano debe rebosar de esperanza, debe estar lleno de fe, lleno de ese gozo, porque precisamente el gozo verdadero, la plenitud, depende totalmente de nuestra fe, porque lógicamente en este mundo experimentamos todo tipo de situaciones, de problemas, de tribulaciones, de angustias. Todas esas cosas están en este mundo, pero una persona con fe mira las cosas de allá arriba, tiene su mira puesta en las cosas de Dios. La fe para un hombre y una mujer de Dios es todo lo que nos está haciendo ver las cosas que no son las pasajeras, sino las que son eternas. Ahí estar poniendo toda nuestra esperanza. La palabra esperanza viene precisamente de esperar con fe. Así que Jesús nos dice a todos nosotros, no solamente al padre de este muchacho endemoniado, a todos nosotros nos lo dice. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y si hay todavía alguien, alguno de nosotros que diga como este hombre, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Esta es una sinceridad. Este hombre fue tan sincero cuando le dijo a Jesucristo, yo sí creo, pero todavía soy incrédulo. Porque todos nosotros, de alguna manera, tenemos incredulidad. Jesús dijo, si alguien tiene fe del tamaño de un grano de mostaza, podrá decirle a los problemas, podrá decirle a los montes, arrójense al mar, quítense. Así que la incredulidad debe irse apagando, debe ir menguando, debe ir desapareciendo de un corazón, de un hijo de Dios. Y debemos de luchar porque se vaya la incredulidad. Recuerden que Jesús dijo, este género solamente sale con oración y ayuno. Por lo tal, los cristianos debemos ser personas, gente de oración, gente de búsqueda de Dios. Y también, lógicamente, el ayuno es para los cristianos, para los hijos de Dios, los que quieren agradar a Dios, los que buscan deshacerse de tantos malos hábitos y sobre todo de la incredulidad. Es un peligro la incredulidad para el cristianismo, para los hijos de Dios, y debe de ser desechado por completo de nuestras vidas. La incredulidad. Así que yo te invito a hacer una oración para que le pidamos a Dios, ayúdanos en nuestra incredulidad.
Ayúdanos a que se vaya por completo de nuestra vida toda incredulidad y que tengamos un corazón limpio y dispuesto a creer. Recuerden que Dios dijo: yo pondré en ustedes un nuevo corazón, quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón nuevo. ¿Por qué quiere Dios? ¿Por qué necesita Dios poner un corazón nuevo en nosotros? Precisamente porque quiere quitar ese corazón duro, ese corazón incrédulo. Les daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo en ustedes. Entonces el Señor está dispuesto, Él ama la fe, que seamos personas de fe. Así que Él nos va a amar, Él nos va a buscar más, Él va a ponernos a que le sirvamos incluso, porque un corazón lleno de fe busca limpiarse para ser un corazón útil, dispuesto al Señor para toda buena obra. Así que estemos dispuestos a creer, seamos gente que busque crecer en la fe. Recuerden que debemos estar fundados en la roca que es Cristo, en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Allí es donde debe estar nuestra esperanza, en Cristo Jesús. Debemos de creer totalmente en Jesucristo y en su palabra. Así que vamos a hacer una oración, vamos a decirle: Señor Jesucristo, yo sí creo, yo sí tengo fe, pero ayuda mi incredulidad. Quita, echa de fuera de mí toda incredulidad y pon en mí ese corazón nuevo, ese corazón dispuesto a creer siempre. Quita de mí ese corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón entenebrecido por haber vivido en una vida llena de incredulidad, una vida extraviada, por haber sido esclavo de la lascivia, de la concupiscencia. Limpia mi corazón, Señor. Quiero yo entregar mi vida a Cristo y que Él sea ahora poniendo sus frutos del Espíritu en mi corazón. Que ponga su Espíritu Santo y que yo produzca estos frutos, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y sobre todo esa fe que me va a llevar a alcanzar la salvación. La fe en Cristo nos lleva a la salvación, nos da salvación, produce vida eterna. Si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas todas, porque nuestro Dios es un Dios que quiere hacer nuevos corazones, nuevas vidas. Por eso te pido, Señor, aquí está mi corazón, lo entrego a Jesucristo y que Jesucristo me dé un nuevo propósito, una nueva vida llena de fe y con nada de incredulidad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga, muchas gracias. Y pues sigamos hacia adelante. No debemos de retroceder. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Así que sigamos adelante y con un corazón crédulo, creyendo en la palabra de Dios. Así podremos hasta incluso recibir con mayor gozo la palabra de Dios, sabiendo que es la verdad de Dios, la verdad absoluta de Dios. La verdad nos hará libres precisamente de toda incredulidad. Muchas bendiciones y hasta la próxima.